Bueno, estamos comenzando un nuevo tema, vamos a empezar con sistemas heterogéneos y un poco más adelante de este video van a ver que vamos a trabajar con otro tema. Importante, como son dos temas en un solo video, lo que les voy a pedir a ustedes es que a partir de este momento tomen apuntes porque estos apuntes me los van a tener que mandar. Hasta que yo no diga que cortamos con los apuntes, ustedes tomen apuntes de todo lo que yo voy contando. Vamos a trabajar ahora con sistemas heterogéneos. Ya habíamos visto la semana pasada que nosotros teníamos dos tipos de sistemas, estaban los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos tenían una única fase, es decir que las propiedades intensivas son siempre iguales, no importa qué pedacito toma ese sistema, siempre son iguales. Por ejemplo, se me ocurre agarrar un vaso de agua y ponerle una cucharadita de sal o de azúcar, yo lo mezclo, lo revuelvo y ahí tengo un sistema homogéneo. En cualquier lugar va a tener el mismo sabor, el mismo color, la misma textura, la misma densidad, la misma flotabilidad, en fin, las mismas propiedades intensivas. Pero en los sistemas heterogéneos aparecen diferentes propiedades intensivas. Por lo tanto, los sistemas heterogéneos tienen dos o más fases. Pero dentro de estos sistemas heterogéneos tenemos diferentes. Hay unos que se llaman dispersiones groseras o mezclas heterogéneas groseras, que son aquellas en las que a simple vista yo me puedo dar cuenta de que hay dos fases o más. Por ejemplo, si tengo aceite y agua, yo a simple vista me doy cuenta de que la densidad de ambos es distinto, el color es distinto, el sabor es distinto. Si tengo, por ejemplo, harina y arroz, también me doy cuenta a simple vista. Si tengo, por ejemplo, agua y un corcho flotando, también me doy cuenta a simple vista. Pero también hay unas mezclas que se llaman mezclas heterogéneas finas o dispersiones finas. Todas son heterogéneas, o sea que tienen dos fases o más, pero estas dispersiones finas se caracterizan porque voy a necesitar o una lupa o un microscopio o un ultramicroscopio para poder distinguir sus fases, porque a simple vista no me voy a dar cuenta que tienen diferentes propiedades intensivas estas fases. Y dentro de estas mezclas heterogéneas nos vamos a encontrar con dos grupos de estas mezclas heterogéneas finas. Las groseras son groseras y punto, me doy cuenta a simple vista. Por ejemplo, podría ser hasta una ensalada de frutas. Pero en las que yo les cuento que son finas, hay dos tipos. Por un lado las suspensiones y por otro lado unas que se llaman coloides. Las suspensiones están formadas por dos fases, obviamente, y una de esas fases, como les decía, posee unas partículas de gran tamaño y gran peso. Gran tamaño y peso me refiero no a aún mirándolas con microscopio. Pero estas partículas tienen un tamaño considerable, un peso considerable. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando yo dejo a estas suspensiones en reposo, o sea, quietitas, estas partículas caen. Esto pasa, por ejemplo, cuando yo mezclo tiza y agua, cuando yo, por ejemplo, hago un engrudo que está formado por agua y harina, con las cremas, ¿vieron? Con los protectores solares pasa lo mismo, con una lata de pintura pasa lo mismo, con un río que va llevando partículas de tierra, ¿qué pasa? Con todos los casos pasa igual. Las partículas que lo forman son de un tamaño y un peso considerable, por lo tanto, cuando esta mezcla está agitada, están todas las partículas moviéndose. Pero cuando dejo estas mezclas quietas, voy a notar que todo se va al fondo. Por eso es que cuando yo, por ejemplo, quiero usar un protector solar, primero lo debo agitar. Cuando yo, por ejemplo, quiero tomar bien en los jugos esos que vienen de fruta exprimidos como el cítric, el hades y demás, dice que primero debemos agitarlo. Es por eso, porque las partículas si no se quedan en el fondo. Pero teníamos a los coloides, como les dije. Los coloides están formados también por dos fases, pero una de estas fases tiene partículas muy pero muy pequeñas y livianas. Por lo tanto, continuamente están flotando sobre la superficie. Este es el caso, por ejemplo, de la gelatina, de la leche, que uno, cuando la ve con el ojo normal, pareciera que la leche es una única fase. No, la leche está formada por un montón de componentes diferentes. Y es una mezcla heterogénea, dispersión fina, coloides. Otro caso de una mezcla heterogénea, dispersión fina y coloides es la mayonesa, las espumas como la espuma de afeitar, la pintura, la niebla y el humo. O sea que acá tenemos varios casos de lo que serían estos coloides. Pero vamos a avanzar un poco más, ya tenemos aclarado el panorama de cuáles son los sistemas heterogéneos. Recuerden que entonces estaban las dispersiones groseras, las distingo a simple vista con el ojo humano.
Y estaban las dispersiones finas, que para eso necesitábamos lupa, microscopio o un ultramicroscopio. Recuerden que dentro de estas dispersiones finas teníamos a los coloides y a las suspensiones. Pero quiero que hablemos ahora sobre cómo podemos separar los componentes de las mezclas heterogéneas, puntualmente de las dispersiones groseras. Hay varios métodos, por ejemplo, uno que es la tamización. Para la tamización necesitamos un dispositivo que es el tamiz, que me permite separar dos sólidos de diferente tamaño. Por ejemplo, harina y arroz. Cuando pase la harina y arroz por el tamiz, la harina va a pasar, sin embargo el arroz queda retenido en el tamiz. De esa manera separo esta mezcla. Otro método de separación podría ser la imantación. El dispositivo es un imán y sí o sí necesito, para esta es la condición para usar la imantación, que haya al menos un elemento que tenga propiedades magnéticas. Por ejemplo, los metales. Podrían ser los clavos, alfileres, los clips, por ejemplo. Entonces, cuando yo no sé, imaginemos que se mezclaron piedras y clavos, utilizo la imantación. Pongo un imán, los clavos me van a quedar retenidos en el imán y las piedras van a quedar ahí separadas. Otro método que se utiliza para separar las dispersiones groseras es la flotación. ¿Cómo es la flotación? Necesitamos que haya sustancias con diferentes densidades. Por lo tanto, una va a flotar por encima de la otra. Esto, por ejemplo, de la flotación podría ser el caso de, se me ocurre, poner corchos y piedras o poner arena y telgopor, pero acá, ¿cuál es el dispositivo que se utiliza? El agua, porque cuando yo, por ejemplo, en las piedras y el corcho le agrego agua, que sería el dispositivo, voy a notar que el corcho flota, o sea que se va a la superficie, mientras que las piedras, por ejemplo, quedan en el fondo. Esa es la flotación, dispositivo, como dije, agua. Hay otros tipos de métodos de separación. Por ejemplo, uno de ellos es la filtración. La filtración me permite separar un sólido de un líquido y para eso necesito un papel de filtro. Es lo que, por ejemplo, hacemos nosotros cuando queremos tomar café. Utilizamos el papel de filtro, colocamos el café dentro del filtro y cuando le agregamos el agua va a pasar, sin embargo, el café queda retenido ahí. Otro método del dispositivo ahí, como dije, es el papel de filtro. Otro método que tenemos es la decantación. La decantación nos sirve para separar dos líquidos inmiscibles. ¿Qué significa la palabra inmiscibles? Que no se mezclan. Por ejemplo, el aceite y el agua, por ejemplo, la nafta y el agua. Y para eso necesitamos un dispositivo que se llama ampolla de decantación. Cuando se introduce acá adentro, por ejemplo, el aceite y el agua, lo que vamos a notar es que el aceite queda arriba porque es menos denso y el agua queda abajo. Esa ampolla de decantación tiene un robinete o válvula, que es algo así como una canillita, digamos, que uno la abre y tiene que ir controlando uno. Va a ir saliendo todo el agua. Cuando ya vemos que se va aproximando el aceite, cierro ese robinete o válvula y ahí me quedan separadas el agua y el aceite. Otro método que se utiliza se llama sedimentación. La sedimentación, ¿cómo es? Básicamente tenemos que tener un líquido y un sólido, obviamente que no tienen que ser solubles entre sí, es decir, que no formen una mezcla homogénea, sino que, por ejemplo, podría ser arena y agua, piedras y agua, y cuando se deja reposar a esta mezcla heterogénea, van a notar ustedes que sedimenta lo que es más pesado, en este caso, por ejemplo, la arena. Es lo que nosotros también hacemos cuando, ¿vieron? Tenemos el aceite sucio y queremos seguir friendo, por ejemplo, milanesas, y uno agarra un frasco y pone todo el aceite que tiene restitos de pan rallado. Vos dejás ese aceite y vas a notar que después de un ratito el pan rallado va al fondo y el resto del aceite queda arriba. Eso es la sedimentación. Otro caso se llama centrifugación. Cuando uno se hace, por ejemplo, una extracción de sangre, ¿vieron que uno tiene que ir al laboratorio? Se lo mete en un dispositivo que se llama centrífuga y en esa centrífuga lo que va a ocurrir es que hay una fuerza muy pero muy intensa que empieza a separar los componentes de la sangre. Entonces me deja los glóbulos rojos por un lado, el glóbulo blanco por el otro y por el otro el plasma. Obviamente que la sangre tiene que estar adentro de un tubito de ensayo y ahí esos tubitos van circulando por esta centrífuga. El dispositivo en este caso es la centrífuga que les cuento. En el caso anterior me olvidé de decírselos, perdón. En la sedimentación, ¿cuál es el dispositivo? El reposo. Tengo que dejar quieta esa mezcla, por ejemplo, de aceite y pan rallado, como les conté. Si hablamos de los sistemas homogéneos, porque recordemos que también habían mezclas homogéneas, que eran las famosas soluciones,
también se pueden separar sus componentes. Y para eso hay diferentes métodos. Por ejemplo, la cristalización, que se usa, ¿vieron cuando mezclamos, por ejemplo, agua y sal? Si yo pongo a hervir el agua y la sal, después de mucho tiempo, cuando ya el agua se evaporó completamente, me va a quedar la sal en ese recipiente. Esa es una forma de separar mezclas homogéneas. Hay otras que se llaman destilación simple, destilación fraccionada. Para que se den una idea, la destilación simple nos permite separar, por ejemplo, componentes que podrían formar al whisky. O también, por ejemplo, agua y alcohol. El agua y alcohol forman una mezcla homogénea, sin embargo, yo puedo separar y obtener por un lado el alcohol y por otro lado el agua. La destilación fraccionada es un método que también se utiliza para separar, por ejemplo, todo lo que sean derivados del petróleo. Del petróleo salen cosas como la nafta, el gasoil, el querosén. Bueno, ¿cómo se hace para obtener todo eso a partir de solamente petróleo? Por medio de la destilación fraccionada. Y por otro lado hay otro método de separación de mezclas homogéneas, es decir, soluciones, que se llama cromatografía. Es el caso de la cromatografía, por ejemplo, que se usa para separar diferentes tipos de gases o también, por ejemplo, pigmentos. Cuando uno agarra un fibrón negro, lo que podemos hacer es poner un puntito de ese fibrón negro en un papel, que sea un papel secante, y si lo metemos en alcohol, a esa tirita de papel secante, lo que vamos a notar es que cuando el alcohol empieza a absorber, el papel secante empieza a absorber el alcohol, vamos a ir notando que van apareciendo un montón de colores que salen de esa manchita negra. Eso es porque en realidad la tinta negra está formada por un montón de otros colores. Eso se llama cromatografía. Por lo tanto, hasta acá tenemos cómo eran los sistemas heterogéneos, que dijimos que habían varios tipos de ellos. Sabemos cómo se separan estas dispersiones groseras o mezclas heterogéneas groseras y también tenemos una noción de cómo se separan estas mezclas homogéneas o soluciones. Hasta acá había que tomar apuntes y estos apuntes me los deben enviar. Ahora, empezamos con nuevo tema. Nos vamos a meter con el tema agua. Agua, sabemos que es una sustancia que vamos a arrancar con las características del agua. El agua es una sustancia que la podemos encontrar en nuestro planeta en los 3 estados, en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Para que el agua se hierva, comienza a hacerlo a los 100 grados centígrados. No importa si pongo 1 litro, si pongo 15, si pongo, 10.000 litros. A los 100 grados, a esa temperatura, el agua comienza a pasar de estado líquido a gaseoso. A eso se lo llama punto de ebullición. El agua tiene un punto de fusión también, que es a la temperatura a la cual pasa de estado sólido a estado líquido. Esto ocurre a los 0 grados, es decir, que a esa temperatura el agua comienza a derretirse, el hielo comienza a derretirse. Otra de las propiedades que tiene el agua es su densidad. Si nosotros tuviésemos un cubito que mida en todos sus lados 1 centímetro de alto por 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de profundidad, en ese cubito entraría 1 gramo de agua. Por eso se habla de que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Otra propiedad que tiene el agua es la adherencia, que esto indica que moja casi todas las superficies. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, se le cae agua y se derrama sobre la mesa, sobre alguna superficie, notamos que el agua moja y empieza a desparramarse. Otra característica que tiene el agua es la capilaridad. El agua puede ascender por tubos, como por ejemplo sucede en el caso de la savia bruta. ¿Se acuerdan? Que la savia bruta debe subir por los tubos que estaban dentro de la planta. Otra característica del agua es que es un solvente universal. Eso quiere decir que el agua puede disolver y se puede combinar con muchísimos tipos de otras sustancias. Esto se acuerdan que también lo habíamos hablado, por ejemplo, que el agua se combina con el alcohol, se combina, por ejemplo, con el vinagre, con la sal, con el azúcar. Por eso se le dice solvente universal. Otra propiedad que tiene el agua es la regulación térmica. Tiene capacidad para absorber una gran cantidad de calor y además para perderlo lentamente. Inclusive, por ejemplo, en los seres vivos el agua, como estamos formados principalmente por agua, permite que nosotros regulemos nuestra temperatura. Pasa en nuestro caso, pasa con la mayor parte de los animales. Otra característica que tiene el agua es
que tiene una dilatación que se conoce como anómala, dilatación anómala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, por ejemplo, pone el agua líquida en el freezer y la deja que se congele, que se solidifique, lo que vamos a notar es que el agua se expande, se genera algo así como que se infla el recipiente. Por eso es importante que uno nunca coloque agua en una botella de vidrio o en un recipiente de vidrio. ¿Por qué? Porque como el agua tiene esta dilatación anómala, va el recipiente justamente a expandirse un poco y eso puede generar que explote dentro del freezer. Por otro lado, creo que ya lo mencioné, pero si no lo mencioné lo voy a volver a repetir. El agua, recordamos que siempre es una solución, el agua siempre es una sustancia pura compuesta, si se trata simplemente de agua pura, como lo indica su palabra, es decir, que está formada simplemente por hidrógeno y por oxígeno, pero en algunos casos puede ser una solución, como es en el caso, por ejemplo, del agua de mar o como es, por ejemplo, el caso del agua mineral. Por otro lado, si tenemos que hablar del agua, es una sustancia indispensable y necesaria para todos los seres vivos. Y cuando hablamos de todos, estamos incluyendo a los animales, a los humanos, a las plantas. El agua es necesaria porque implica un montón de procesos. Por ejemplo, en el caso de las plantas, permite que ellas transpiren, que respiren. También interviene en la savia, ¿se acuerdan? En la savia bruta. Sus raíces son las que captan el agua. Bueno, hay un montón de reacciones que suceden en las plantas y en los animales también. Si hablamos del ser humano, también nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua y justamente el agua interviene en un montón de acciones. La necesitamos para que humedezca, por ejemplo, el aire que ingresa a nuestro cuerpo y en los pulmones, para que lubrique, por ejemplo, los ojos, para que forme la saliva. Bueno, ustedes cuando vayan leyendo se van a dar cuenta de que el agua es necesaria en un montón de procesos biológicos y químicos. Pero también, si tenemos que hablar del agua en nuestro planeta se llama Tierra, sin embargo, está formado en su mayor parte por agua. Y esto del agua está distribuida en realidad de forma desigual a lo largo del planeta. Si consideramos, por ejemplo, continentes como el de África, tienen muy poca disponibilidad de agua dulce o agua apta para consumo, en comparación, por ejemplo, con el continente donde nosotros vivimos, que es América. América es un continente muy rico en agua apta para consumo humano. Y si hablamos del agua, el agua en realidad se localiza en una parte del sistema, en una parte del planeta Tierra, que se conoce como hidrosfera. La hidrosfera es todo el conjunto de agua que está distribuido en nuestro planeta Tierra. Y en el planeta, como habíamos hablado, el agua se encuentra en los 3 estados. En estado gaseoso, por ejemplo, la podemos apreciar cuando notamos esos días muy húmedos. Bueno, eso es porque lo que estamos viendo es el vapor de agua. Podemos observarla en estado sólido, por ejemplo, en forma de glaciares, en forma también de nieve, o también la podemos notar en estado líquido, en los ríos, en los lagos, en los mares, en los océanos. Pero a su vez, el agua está distribuida en agua dulce y en agua salada. El agua dulce y el agua salada ambas contienen sales, porque uno lo que piensa es el agua dulce no tiene entonces sal, sino que tiene azúcar. No, este es un error que siempre se lo relaciona o se lo vincula, pero tanto el agua dulce como la salada, ambas contienen sales minerales. ¿Cuál es la diferencia? Que el agua salada contiene mayor cantidad de sales y el agua dulce tiene menor cantidad de sales minerales. Es verdad también que en algunos lugares raros o excepcionales, como pasa con el Mar Muerto, es un mar que tiene mucha más cantidad de sal que sería lo habitual de agua salada. Ahora, si hablamos del agua salada y el agua dulce, ¿cuál es la que se puede consumir? Solamente el agua dulce es apta para consumo o para beber. Sin embargo, es la que en menos cantidad se encuentra en nuestro planeta. En nuestro planeta hay un 97,5% de agua salada. De toda el agua que hay en el planeta, el 97,5% es salada. Y se encuentra básicamente en mares y en océanos. El resto del agua que se encuentra en el planeta, ese 2,5%, es agua dulce y está distribuida en los glaciares, en las aguas subterráneas, que son las que están por debajo del suelo, en los lagos, en los ríos, en las lagunas, en los charcos, en la atmósfera y en la biosfera. ¿Por qué en la biosfera? Porque todos los seres vivos contienen un porcentaje de agua y ese porcentaje de agua también forma parte del agua dulce.
Si analizamos, también hay dos tipos de agua, podríamos hablar, el agua continental y el agua oceánica. El agua continental es la que justamente incluye las masas de agua dulce y es el agua que está en las diferentes partes del continente. Tenemos aguas superficiales, que son las que se encuentran sobre la superficie de nuestro planeta, que son las que forman los ríos, los lagos, las lagunas, los glaciares. Y tenemos que saber también que hay diferencias. Por ejemplo, el río es una masa de agua que generalmente fluye, el río no está estancado, como pasa, por ejemplo, con la laguna. En el caso de las lagunas y los lagos, el agua se encuentra acumulada en depresiones. Según el tipo de sedimento del fondo, van a haber lagos que van a tener agua más clara, otros que van a tener aguas más oscuras. Por otro lado, si hablamos de glaciares, bueno, nuestro país tiene un glaciar muy importante, que es una reserva de agua dulce muy importante, es el glaciar Perito Moreno. Hay varios glaciares a lo largo de nuestro país, pero el más importante es el glaciar Perito Moreno. Por otro lado, si tenemos que hablar de agua continental, hablamos de aguas subterráneas, que son las que se encuentran debajo del suelo a diferentes profundidades, dependiendo cada punto de nuestro planeta, pero además esas aguas subterráneas son aguas dulces y se pueden encontrar en acumulaciones cercanas a algo que se le llaman napas. Por otro lado, también hablamos de aguas termales, por ejemplo, que las aguas termales se encuentran a una elevada temperatura, también se encuentran en las aguas subterráneas. Y si hablamos de aguas oceánicas, nos vamos a encontrar con básicamente dos tipos, que son los océanos y que por otro lado son los mares. Si avanzamos un poquito más con este tema, tenemos que hablar, por ejemplo, del ciclo del agua, que es algo que a mí siempre me interesa mucho, porque uno se pone a pensar, ¿y cómo es que hace el agua para estar disponible todo el tiempo? Bueno, el agua pasa por un ciclo, por un proceso que se llama ciclo del agua o ciclo hidrológico, que es exactamente lo mismo. Este ciclo vamos a empezar nosotros en el momento en donde el agua está contenida en un río, en un lago, en un charco. Imaginemos el agua en ese momento. Se encuentra en estado líquido, pero por acción del sol, de la energía solar, el agua se va a evaporar. Cuando el agua se evapora, justamente pasa de estado líquido a gaseoso y sube formando las nubes. A medida que las nubes van ascendiendo en el cielo, que van subiendo, esa temperatura va bajando. Por lo tanto, ocurre algo que se llama condensación. ¿Qué es la condensación? Es el momento en el que ese vapor, ese estado gaseoso, pasa a estado líquido y se empiezan a formar unas pequeñas gotitas de agua. Estas microgotitas se empiezan a agrupar, lo cual empieza a generar de que estas gotas ahora van a tener mayor peso, por lo tanto, ese peso va a generar de que estas gotas caigan. Cuando estas gotas caen, se dice que lo que en realidad forman son precipitaciones. Y las precipitaciones pueden ser de tres tipos. Están las lluvias, está el granizo y está la nieve. Todo depende a qué temperatura sea este lugar. Una vez que caen estas precipitaciones, pueden ocurrir dos fenómenos diferentes. ¿Por qué? Porque el agua puede volver, por ejemplo, a un mar, a un océano, a un lago, una laguna, y en ese caso el ciclo se va a reiniciar. Ocurre nuevamente la evaporación, la condensación y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si el agua cae, por ejemplo, en la tierra? Bueno, en ese caso pueden ocurrir dos cosas. Va a ocurrir algo que se llama infiltración, que lo que quiere decir es que el agua se infiltra, o circulación subterránea, que es exactamente igual. Eso quiere decir que el agua se va filtrando por las diferentes capas del suelo hasta que finalmente llega a una zona donde se forma el agua subterránea. Esa agua subterránea es apta para consumo humano, es agua dulce y esa agua subterránea se comunica justamente y va hacia el mar. ¿Cuál es el otro caso si el agua no forma el agua subterránea? Bueno, ocurre algo que se llama escorrentía o escurrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua empieza a escurrirse, es como que va pasando por la superficie, viaja hasta que encuentra algún cuerpo de agua, un lago, un mar, una laguna, un océano, un charco, y nuevamente nos encontramos con que el agua otra vez va a evaporarse, va a condensarse y de esa manera es que el agua está todo el tiempo disponible.
Si tenemos que hablar un poquito más, ustedes van a trabajar con que el agua tiene diferentes usos, uso doméstico, industrial, agropecuario. Bueno, ustedes van a profundizar sobre estos usos porque de hecho hay múltiples usos que se le dan al agua y de hecho también lo que hablaba hace un ratito, el agua no está distribuida de forma homogénea en nuestro planeta. No es que cada continente o cada país, como querramos distribuirlo, tiene la misma proporción de agua. Esto no sucede así. Geográficamente no pasa de esta manera. Por lo tanto, la idea es que ustedes investiguen sobre estos distintos propósitos que tiene el agua. Pero además el agua experimenta lo que es la contaminación. La contaminación por muchísimas actividades, por actividad urbana, por actividad industrial, por la actividad agrícola ganadera. Bueno, de esto también pueden investigar. Y si hablamos de agua, también tenemos que hablar de que hay diferentes tipos de agua. Está el agua potable, que es la que yo les contaba que es apta para consumo humano y que debe reunir una serie de condiciones o de requisitos. Debe ser límpida, tiene que tener una cantidad de sal no excesiva, tiene que tener un sabor agradable, tiene que ser inodora. El agua tiene 3 propiedades básicas, además de las que yo les mencioné, que el agua es inodora, eso quiere decir que no posee olor, el agua es incolora, no posee color, y el agua es insípida, por lo tanto no posee sabor. Pero además esta agua potable tiene que estar libre de químicos tóxicos y además libre de patógenos. Los patógenos que ya los vimos son todos aquellos seres vivos o microorganismos que pueden provocar o producir enfermedades. Para que el agua sea potable, debe pasar por un proceso que se conoce como potabilización. Y para que lleguemos a ese proceso de la potabilización, primero el agua se debe sacar de ríos o de lagos, de agua superficial o también se puede sacar de agua subterránea, como por ejemplo puede ser de un pozo o de un manantial. Esa agua todavía no es apta para consumo, tiene que pasar por una serie de pasos, como por ejemplo la captación, la cloración, la alcalinización, la filtración, por un montón de pasos, hasta que en el último paso lo que se va a controlar es la calidad del agua, si efectivamente no tiene sabor, si efectivamente esa agua está libre de patógenos, si efectivamente esa agua tiene muy poca cantidad de sales. Si todos esos requisitos están cumplidos, recién ahí entonces el agua va a pasar a la red de distribución, es decir, por el sistema de cañerías. Yo abro la canilla de mi casa y ahí empieza a salir el agua. Si no es así, el agua va a tener que pasar nuevamente por todo ese proceso. Otro tipo de agua, bueno, es el agua depurada, porque la realidad es que, como dijimos, no tenemos mucha cantidad de agua dulce. Por lo tanto, ¿qué se hace? Las aguas cloacales, las que salen de los baños o las aguas hervidas, todas aquellas que ya fueron utilizadas, por ejemplo, para bañarnos, higiene en general, bueno, esa agua pasa también por un conjunto de procesos que se llaman depuración. Y de esa manera también vamos a tener nuevamente agua apta para consumo humano. Pero vuelvo a repetir la diferencia. El agua potable por lo general es extraída de los ríos, lagos, manantiales, etcétera, pero el agua depurada es extraída de las aguas que ya fueron utilizadas en una casa, en una industria, etcétera. Por otro lado, dijimos que también tenemos diferentes tipos de agua. Ya hablamos del agua potable, del agua depurada. Bueno, está el agua mineral. El agua mineral es la que se obtiene de manantiales o de napas, que surge de manera natural y es un agua que es de una calidad excelente. Por eso es que ustedes a veces van a ver que en los envases, en las botellas dice agua mineral que proviene de tal manantial, porque es la que tiene mejor calidad. Y está también el agua mineralizada, que es el agua que se le agregan una serie de minerales. Obviamente minerales permitidos, porque hay un código alimentario argentino que va a permitir ciertos minerales. Inclusive seguramente habrán visto la propaganda, por ejemplo, de marcas como Ives, que dice que tiene menos sodio el agua. Bueno, eso es, por ejemplo, para las personas que sufren de trastornos como puede ser la hipertensión, entonces deben consumir menos cantidad de sodio. Por eso es que, por ejemplo, el agua es baja en sodio. Entonces, hasta acá tenemos el tema de agua. Ustedes en esta clase, ¿la actividad cuál es? Tienen 3 temas para elegir. Miren el archivo, tienen tema 1, tema 2, tema 3. Una vez que eligen el tema que más les guste, que les interese investigar, descubrir, conocer, tienen que buscar fotos o pueden hacerlas ustedes. Pueden ser fotos quizás de algún viaje que hicieron, pueden hacer los dibujos. ¿Cuál es la idea? Vamos a armar algo así como una infografía. ¿Qué es una infografía? Es armar como una explicación, pero donde hayan muchas imágenes. Por lo tanto, ustedes van a tener que buscar
mínimo 5 o máximo 8 imágenes donde expliquen el tema que eligieron. Si elegí el tema 1, que explique el tema 1, si elegí el tema 2, que explique el tema 2, si elegí el tema 3, que explique el tema 3. Elijo diferentes imágenes, trato de que sean imágenes que sean creativas, que sean explicativas, puede ser un gráfico, puede ser un mapa, puede ser una imagen normal, una fotografía. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que elegí las imágenes, voy a tener que armar un pequeño texto que explique a esa imagen. Y obviamente que cada uno le va a dar el sentido que quiera. Va a ubicar a cada imagen que eligió de la mejor manera para poder explicar el tema. Por eso repito, revisen las imágenes que eligen, fíjense que sean imágenes que estén buenas, que sean de buena calidad, que sean imágenes que sumen para poder comprender el tema que elegí. Porque imagínense que cuando yo lo lea o cuando cualquier persona lo lea, tiene que ser alguien que no sabe nada del tema. Y a partir de las imágenes que vos elegís y del texto que vos armás por cada una de ellas, yo me tengo que informar y conocer sobre el tema elegido. Por lo tanto, acá voy a tener en cuenta ambas cosas, las imágenes, pero además lo que vos expliques y describas en cada una. Así que arrancamos a trabajar tema de agua que tiene un montón de cosas para poder conocer y descubrir.